Semana Santa en Guadalajara. Días de fe profunda, pero también de sombras antiguas. Dicen que en estas fechas lo oscuro camina muy cerca. Las lágrimas del Santo Entierro. Esto me pasó hace ya muchos años. Creo que fue por los 80s, un Jueves Santo aquí en Guadalajara. Cargaba yo con una culpa enorme, un secreto que me quemaba por dentro y que no me atrevía a contarle a nadie. Buscando un alivio que sentía no merecer, entré ya muy noche al templo expiatorio. Apenas había gente, solo el eco de mis propios pasos retumbando y ese olor pesado a incienso viejo y cera. Me arrodillé en una capilla lateral, intentando rezar, pero sentí frío. Sentí que los ojos de todas las estatuas se fijaban en mí, no con compasión, sino juzgándome duramente. Alcé la vista hacia el Cristo en el sepulcro y lo juro por lo más sagrado. Vi una lágrima resbalar por su mejilla de madera, y luego otra. Pero no era agua, era algo oscuro, espeso, como sangre seca. Y entonces, un susurro helado, que pareció nacer de la misma piedra fría, dijo la palabra exacta de mi pecado. Salí de allí como alma que lleva el diablo, corriendo sin mirar atrás. Pero desde esa noche siento que cualquier crucifijo, cualquier santo, me sigue con la mirada. Y a veces, cuando todo está en silencio, vuelvo a escuchar ese susurro. Aún no sé si fue Dios castigándome o si mi propia culpa me volvió loco bajo el peso de esa Semana Santa. La quema del otro Judas. Soy antropóloga y hace unos años vine a Guadalajara específicamente para estudiar las tradiciones de Semana Santa en los barrios más antiguos. Lejos del centro turístico, encontré una comunidad cerca de los inicios de la barranca que celebraba la quema de Judas, un sábado de gloria de una forma peculiar. El ambiente no era festivo como en otros lados. El muñeco que representaba a Judas era inquietantemente realista, hecho con ropa usada y relleno de algo con un olor dulzón y orgánico que me revolvió el estómago. La gente no gritaba ni reía. Observaban la quema con una seriedad casi fúnebre, murmurando frases en un español arcaico mezclado con palabras que no logré identificar en ninguna lengua indígena conocida. Cuando le prendieron fuego, el humo negro se retorció en el aire formando siluetas grotescas y sentí una opresión en el pecho, una sensación de estar siendo observada por algo antiguo y molesto. Esa semana me enteré de varios incidentes extraños que les ocurrieron a unos jóvenes del barrio que se habían reído del ritual de viejos. Nada fatal, pero sí muy raro. Herramientas que se rompían solas, caídas tontas pero dolorosas, pesadillas recurrentes sobre sombras que los acechaban. Me fui de allí con la perturbadora sensación de que ese otro Judas, como parecían llamarlo en susurros, representaba algo mucho más viejo y territorial que un simple apóstol bíblico y que no le gustaba que perturbaran su letargo anual. Todavía siento escalofríos al recordar el olor de ese humo, perdido en el silencio. Tenía quizás 14 o 15 años. Mis padres me llevaron a ver la procesión del silencio en el centro. Era Viernes Santo. La multitud era una masa compacta. El único sonido era el de los tambores lentos y el arrastrar de pies. Agobiante. En un empujón me separé de ellos. Al principio fue solo la típica ansiedad de adolescente perdido, pero pronto se transformó en algo más. Intentaba abrirme paso, pero era imposible. La gente era como un muro viviente. Fue entonces cuando empecé a fijarme de verdad en los nazarenos, los encapuchados de túnicas moradas. Siempre me habían impuesto respeto, pero esa noche parecían diferentes. Más altos, sus capirotes ridículamente puntiagudos cortando el aire. Sus movimientos bajo la tela eran rígidos, antinaturales. Y juro que había uno en particular. Cada vez que me atrevía a mirar hacia atrás, entre el mar de cabezas, lo veía. Siempre el mismo,
con una mancha oscura, como de humedad, en el costado derecho de la túnica. No me seguía directamente, pero siempre estaba allí, en mi campo de visión periférico, cada vez un poco más cerca. El silencio se volvió ensordecedor. Sentía que me faltaba el aire. Tropecé cerca de la catedral y caí. Ahí me encontraron mis padres, blanco como el papel y temblando. Logré reunirme con ellos, pero jamás olvidaré esa hora. La sensación de ser cazado, no por una persona, sino por algo que se ocultaba a plena vista dentro de la misma procesión sagrada. El sabor de la penitencia. Mi tía abuela vive en una casona vieja allá por Analco. Cada Semana Santa, su capirotada es famosa en la familia, pero yo siempre la sentí rara. Ella dice que la receta es de antes, y mientras la prepara, murmura cosas extrañas sobre endulzar la tierra, pagar la deuda anual. Un año pasé la Cuaresma con ella. La cocina olía dulce, pero también a algo más, como a tierra húmeda y a metal. Probé la capirotada en la comida del Viernes Santo. Tenía ese sabor conocido a piloncillo, canela, queso. Pero debajo había algo más. Un regusto terroso, casi mineral. Esa noche tuve unas pesadillas espantosas. Veía procesiones que se transformaban en desfiles de figuras esqueléticas, símbolos cristianos retorciéndose hasta parecer glifos prehispánicos, y todo olía a esa capirotada dulzona y densa. Me desperté con el corazón a mil. Lo que más me inquietó fue ver a mi tía abuela por la mañana. Parecía más vital, sí, pero sus ojos tenían un brillo febril, casi rapaz. Otros parientes que comieron bastante también parecían apagados, irritables. Empecé a preguntarme qué secretos guardaba esa receta, qué clase de deuda se pagaba con un postre. ¿La penitencia era nuestra o estábamos alimentando algo más antiguo con cada bocado? Desde ese año evito cortésmente su capirotada, la manda en la barranca. Mi hijo estaba muy enfermo. Los doctores no daban muchas esperanzas. En mi desesperación hice una manda en Semana Santa. Bajaría descalzo hasta el fondo de la barranca de Huentitán el mero Viernes Santo, rezando sin parar. Sabía que era una locura. La barranca es profunda, salvaje, pero la fe y el miedo te llevan a hacer cosas extremas. Empecé a bajar al mediodía. El sol quemaba las piedras y pronto las plantas de mis pies estaban en carne viva. El dolor era intenso, pero seguía. Conforme descendía, el ruido de Guadalajara se apagó. El aire se volvió frío, quieto de una forma extraña. Y empecé a sentirlo, la sensación de que no estaba solo. Ojos invisibles me seguían desde las sombras entre las rocas y los cactus. Vi marcas extrañas grabadas en algunas piedras planas. No eran cruces, eran símbolos angulosos, ajenos. Luego escuché un sonido bajo, como un cántico gutural, arrastrado por el viento, que no era ni latín ni nada que yo conociera. El miedo empezó a superar a la devoción. A medio camino sentí una presencia aterradora, inmensa, antigua. No era el diablo de la iglesia, era algo más viejo, ligado a la tierra misma, quizás atraído por mi dolor y mi fe expuestos. No pude más. Di media vuelta y subí corriendo, tropezando, sangrando, olvidándome de la manda y de los rezos. Llegué al borde casi de noche, jadeando, con el corazón queriendo salirse. Miré hacia abajo, a la oscuridad que se tragaba la barranca, y tuve la certeza helada de que algo me había seguido hasta allí, y se había quedado en el límite, observando. Mi hijo, gracias a Dios o a la casualidad, mejoró lentamente después. Pero yo no volví a ser el mismo. Sé que en esa barranca, durante esos días santos, mi fervor desesperado despertó algo que pertenecía a un tiempo mucho más antiguo y oscuro. ¿Fueron solo cuentos? Quizás fe y terror sí pueden caminar de la mano en Guadalajara. La próxima vez, escucha con más atención.
y recuerda que las historias más oscuras las encuentras aquí, en sombras y penumbras.